El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En el programa de hoy vamos a inaugurar un nuevo espacio, Consultorio Pyme, en el cual vamos a hablar de cuáles son los desafíos que deben afrontar las pymes en nuestro país. Para eso vamos a conversar con Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde. También vamos a hablar de economía digital en nuestro país, qué temas son imprescindibles para el sector en la agenda de este año, y para ello convocamos al presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, Guillermo Varela. Comenzamos un nuevo espacio aquí en Empresarios de Acá, Consultorio Pyme, para hablar del mundo, de lo que pasa en las pymes en nuestro país, y para eso vamos a recibir a Alejandro Alsina, que es director del Estudio Ugalde, representante para Uruguay de C Consulting, o Consulting, ¿no? Más conocido en el mundo, y responsable de expansión de C Latam. Bueno, muchas gracias, Alejandro, un gusto tenerte aquí en el programa. No, gracias a vos por la invitación. Y me gustaría, antes que nada, agradecerte por este espacio que me parece que es vital, sobre todo para las pymes en Uruguay. Las pymes en Uruguay representan el 97%, el 97 o 95% del tejido empresarial de este país, y es muy importante contar con un espacio así para poder dar una pequeña opinión y una pequeña voz en lo que se basa mi experiencia profesional durante unos años, pero bueno, desde ya agradecerte nuevamente la invitación. Bien, bueno, en ese sentido vamos a hacer uso de tu expertise para este espacio, ¿no? Y darnos un panorama justamente, ¿no? de las pymes o MIPYMES, como quieran diferenciarlas allí en nuestro país. Es interesante, ¿no? Y un poco allí, cómo tú observas, ¿no? Ese entramado de este tipo de empresas. Bueno, antes que nada te diría que las pymes están viviendo lo mismo que se vive a nivel mundial. Somos todos parte de lo mismo. Hoy día el mundo es un mundo globalizado, vertiginoso, con cambios constantes que tenemos día a día, y eso se refleja obviamente en las empresas. Para poder estar actualizado, ayornado o tener un objetivo a futuro las empresas en nuestro país, a mi entender deberían hacer foco en tres aspectos fundamentales. Los tres aspectos fundamentales te los resumiría en, primero, hacer foco. Es repetitivo con lo que decía anteriormente, pero el hacer foco entiendo que es absolutamente preponderante. Luego te diría que profesionalizar la gestión. Profesionalizar la gestión es vital. Sobre todo estamos hablando de pymes. Cuando te hablo de pymes, hablo de pequeña, mediana empresa. También estoy hablando de empresas de menor tamaño. Para quien nos está mirando, una carpintería con 4 dependientes, una empresa constructora pequeña, una empresa familiar. Bueno, y también ahí me gustaría destacar un concepto, un tercer concepto, y eso me gustaría ponerlo subrayado en negrita y en flúor: el generar valor. El generar valor entiendo que es importante para la pyme, y es más importante, te diría, hasta para el país también. El generar valor es fundamental y debería ser el buque insignia que deberíamos tener todos los actores de la sociedad en Uruguay, para poder diferenciarnos en un mundo, como te decía anteriormente, totalmente vertiginoso. ¿Cómo se traduce el generar valor allí? ¿Qué sería para ti o para las pymes? Bueno, el generar valor, me gusta siempre poner mucho el ejemplo, por ejemplo, de cuando vamos a comer o vamos a cenar, a almorzar. Últimamente nos pasa a muchos que ya el hecho de ir a cenar o ir a almorzar no es solamente el hecho de ir a comer. Estamos yendo en búsqueda de una experiencia de compra, estamos yendo en búsqueda de un lugar donde podamos conseguir
un lindo ambiente para poder estar confortables, una música adecuada, una buena atención, algo también que quizás suena muy cliché, pero hasta la foto para las redes sociales. Entonces, bueno, todo eso es parte de la experiencia de compra del consumidor y del cliente, y debería ser un diferencial importante para las pymes en nuestro país, para tenerlo en cuenta. Después, los otros 2 puntos que te mencionaba anteriormente, el hacer foco. ¿Qué pasa allí? El hacer foco, entiendo que pasa muchas veces con muchos empresarios en Uruguay que se pierden en el trajinar de la actividad diaria empresarial. Nosotros identificamos en la interna de nuestro estudio, con la experiencia de nuestros clientes, que existen como diversos tipos de empresarios dentro del entramado empresarial. Tenés el autoempleo, tenés el emprendedor y tenés el empresario. El empresario lo pondría en un tercer escalón, porque ya lo entiendo como que es aquella persona que tiene un conjunto de habilidades que le permiten destacarse de los otros 2 anteriores, porque aprendió y porque aprendió también a visualizar su negocio a futuro. En la franja del medio se encuentran un montón de empresas, no te puedo decir un número exacto, pero sí muchísimas, que están en la etapa del autoempleo. Nos gusta mucho usar un término que es el encargado de todo. El empresario pyme en Uruguay muchas veces es el encargado de todo, es el encargado de estar atendiendo los recursos humanos de la empresa, es el encargado de las finanzas, es el encargado de las compras, hace todo. Y sabés que hay una estadística que a mí me llama mucho la atención, que es que entre el 70 y el 80% del tiempo del director de una pyme se utiliza en solucionar conflictos y no en generar oportunidad de negocio. Como diríamos... Es una cifra muy alta, sí, para lo que es la actividad, ¿no? de un empresario, ¿no? Exacto. Se calcula que un empresario promedio toma 10 decisiones importantes al día. 10 decisiones en el día, en una pyme común y corriente de Uruguay, se toman por día. Si eso lo llevamos a un número de trabajo de lunes a sábado, como pasa muchas veces, de lunes a sábado que trabaja un empresario de lunes a sábado, estás hablando que en un año estás tomando 2.800 decisiones al año. Es un número bastante importante. Y son decisiones que la toma un ser humano, que obviamente puede incurrir en errores, en decisiones que no son correctas, y ahí es donde viene de la mano el concepto anterior que te decía de profesionalización. Sin lugar a dudas que si tomás 2.800 decisiones al año, tenés que tratar de bajar el margen de error y profesionalizar esas decisiones que vas a tomar. Allí entran los modelos y las modas de los modelos de gestión, me gusta llamar las modas de los modelos de gestión, de escuelas de negocios que son, pero ni que hablar, espectaculares y maravillosas, que brindan herramientas que son sumamente importantes para el desarrollo de una empresa, pero que a veces no se adaptan a la realidad de la pyme. Como te decía hoy, de un carpintero en un barrio, de una barraca, de una ferretería. Entonces llevarlo eso a la realidad después es muy complejo y es muy difícil, y el choque contrasta mucho. Sí está bueno tenerlo como una meta futura, de decir, bueno, me quiero parecer a eso, pero también la pyme tiene su encanto especial. La pyme... siempre me gusta decir que la pyme es un lugar que está cargado de emociones. A ver. La pyme está cargada de emociones porque generalmente son empresas familiares donde en muchísimos casos en Uruguay sobran los ejemplos de empresas que son segunda o tercera generación. Sí. Y esas situaciones están cargadas de emociones, son empresas que vienen cargadas de emociones. Y muchas veces pasa que en eso de hacer foco que te mencioné anteriormente y de profesionalizar las empresas, el dueño de la empresa pierde el foco y quiere parecerse a una multinacional, cuando realmente tiene el encanto de ser la pyme. Llegó a cierto punto por ese encanto que tienen y por esa magia de ser una empresa con legado y con continuidad, y se pierde en esos procesos interminables que a veces implican analizar costos, analizar procesos de procesos,
y que no terminan generando el valor agregado que le tendrían que dar a la experiencia de compra que hablamos hoy y al cliente. Eso es súper interesante, ¿no? Porque allí la pyme en Uruguay, y seguramente que en otras partes del mundo, se destaque por esas características, ¿no? Y así ¿cómo observas tú la actualidad de las pymes en Uruguay con el rol del Estado, ¿no? Que muchas veces son los que imponen ciertas estructuras legales y financieras, ¿no? Que pueden repercutir justamente en todo este desempeño? Sí, ni que hablar que el rol del Estado es fundamental, porque es uno de los socios que tienen las pymes al inicio desde el inicio de su actividad, y lo va a acompañar. Ese socio es el compañero eterno que va a tener seguramente durante su vida. Sin lugar a dudas que el Estado tiene un rol preponderante, a mi entender, y sobre todo te diría desde el punto de vista de políticas que se han tomado en los últimos tiempos, que han sido muy buenas, tanto de estos últimos gobiernos como de los anteriores, que han sido muy buenas, siempre fomentando el crédito, el apoyo a la pyme, el desarrollo de la pyme. Pero para mí ahí está faltando una partecita que es atacar el punto neurálgico de la educación. Recientemente, hace unos días, me parece que es un mérito muy grande haber hecho un acuerdo del Banco Central del Uruguay con la ANEP, que fue publicado en distintos medios de comunicación, y que eso justamente plantea la oportunidad de incluir la educación financiera como parte de la educación de nuestros niños. Y me parece que la educación financiera es el punto neurálgico del desarrollo de la pyme de acá a dentro de 20 o 30 años. Entender en la educación financiera, entender que la plata no es mala, ¿no? Nos educaron a muchos durante muchos años de nuestra vida, seguramente también es tu caso, Tatiana, que cuando uno toca el dinero está tocando bacterias. Tocar la plata es malo, y si toco la plata, como toqué bacterias, tengo que ir inmediatamente a lavarme las manos. La plata no es mala, la plata es necesaria, necesitamos saber del dinero. Las pymes necesitan saber la importancia de manejar dinero. Muchas pymes a veces carecen de conocimientos de administración básicos, y nosotros tenemos que aprender y enseñarlo a nuestros niños desde ese momento. Y el rol del Estado es importante en esa enseñanza, porque vas a generar justamente futuros empresarios de acá, muchos más capacitados y con mayor inserción en el mundo de trabajo, no solamente en Uruguay, sino también al exterior. Disculpa que justo te interrumpe allí, ¿no? Pero es muy interesante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Porque el pensar en un proceso de comercializar en el exterior, de internacionalizar la pyme, es en sí también una parte importante, ¿no? De pensar la estrategia, ¿no? Y al mismo tiempo tú mencionabas justamente la otra cara de las pymes, ¿no? Que tienen que estar en la gestión diaria, quizás en el 70-80% del día resolviendo cuestiones que quitan energía para pensar en el negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú que en esta situación, ¿no? Que podría representarse como en una balanza, el empresario pyme puede hacer equilibrio? Sí, primero te diría, yendo un poquito más para atrás y rebobinando lo que veníamos hablando anteriormente, voy de nuevo otra vez al tema de que las empresas pymes son empresas que están cargadas de emociones y que justamente quizás suena un poco naif, por decirlo de alguna forma, pero la emoción vende, ¿no? La emoción genera ingresos. Y primero, el sentir pasión por lo que uno hace, pero realmente transmitir la pasión por lo que uno hace, genera un diferencial en el otro y se nota. Quien está enfrente nota la pasión del otro. Lo veo contigo en tu programa haciendo la nota. Y lo veo con un montón de personas que tienen empresas que son apasionados de lo que hacen. Esa pasión vende, esa pasión genera ingresos. Me gustaría hacer un paréntesis en eso, que es que muy pocas veces el empresario interpreta la generación de esos ingresos que ya lo tienen como seguro, que siempre ya sabés que tenés una cartera de clientes, que esa monedita está cayendo siempre, y olvida que sin esa monedita que está cayendo siempre, no existe todo lo demás. Entonces hay que aprender a entender que sin clientes, sin opciones de negocio, sin ingresos,
todo lo demás no existe, todos los procesos administrativos no existen, la producción no existe, no hay salarios para poder pagar, no hay impuestos para poder recaudar. Entonces, primero hay que hacer foco en generar ingresos. Y después yendo un poco a la pregunta, porque me voy para este lado, pero yendo a la pregunta en específico, y es generar equipo de trabajo y aprender a delegar, pero el aprender a delegar a sabiendas de a quién nosotros le estamos delegando ese mando. No todos los directores de empresas saben gerenciar y no todos los gerentes saben dirigir. Entonces entiendo que hay que aprender a hacer ese paréntesis, saber cuál es el rol que cada uno ocupa en la empresa, profesionalizarse siempre, trabajar en habilidades blandas. Las mal denominadas habilidades blandas, a mi entender, están mal denominadas como habilidades blandas. El empresario pyme muchas veces sucede que tiene que acarrear, como hablabas recién al principio, con todos los problemas de la empresa, familiares también. Muchos de los conflictos de la empresa son hasta también familiares y repercuten directamente. Entonces hay que trabajar en la motivación, hay que trabajar en la autoconfianza, hay que trabajar en las habilidades interpersonales, que son las que generan valor. Y por eso te decía hoy el generar valor en todo lo que hacemos. A veces me parece, cuando hablo con gente en el exterior, que me preguntan, me dicen, un país tan chiquito, ¿cómo hacen para exportar tanto, para esto, para aquello, para lo otro? Bueno, yo entiendo que es el generar valor. Ese valor que lo tenemos inculcado ya desde nuestros orígenes, desde que nacemos. Bueno, generar valor, aludiendo a un expresidente que repetía un término, bueno, generar valor, me parece que va a ser lo que lo va a diferenciar a las empresas para insertarse en el mundo, y en un mundo tan competitivo, ¿no? Qué interesante. Bueno, tuvimos un panorama completo, ¿no? Que seguramente iremos desasnando en siguientes columnas aquí en Consultorio Pyme, en Empresarios de Acá, porque son todos temas interesantes. Ya en mi mente marqué un montón de ítems que tú venías mencionando, ¿no? Lo que es la pyme en la empresa familiar, la toma de decisiones, el delegar, ¿no? Los procesos, a quién delegarlos, cómo hacerlo. La continuidad de las empresas también. Exactamente, son todos temas que hacen a la actividad empresarial de Uruguay, así que con gusto lo vamos a tratar en este ciclo de Empresarios de Acá. Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde, representante para Uruguay DC Consulting, se pronuncia así. Y responsable de expansión en C LATAM. Muchas gracias por estar aquí y bueno, te esperamos en la próxima cita que tengamos en el consultorio. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos volver a repetirla. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME.